Más gracias a todos por participar. No quiero quitar mucho tiempo a lo que queremos realmente oír, a la parte mollar de la presentación que van a hacer Isabel, Cristina y Luis. Creo que a todos los que estamos aquí, ¿sabes? Nos importa mucho qué es lo que pasa y cómo se puede hacer mejor todas nuestras transacciones con China. En este webinar vamos a cubrir una buena parte de esas preguntas y daros nuestro punto de vista y nuestra experiencia con Cristina como cliente y con otros ejemplos de lo que entendemos que son mejores prácticas en el estado actual en el que nos encuentra el mercado y las capacidades que tenemos. Sin más, cedo la palabra a Isabel para que os empiece a contar ya lo que hemos venido a escuchar. Muchas gracias. Comenzamos con Luis Merino, que nos va a contar la situación macro, una visión general y las previsiones del yuan. Adelante, Luis. Gracias. Gracias. Cuando quieras puedes compartir la presentación. Se me ve, ¿no? ¿Se ve, Jesús? Sí. Sí, perfectamente, perdona. Vale, estupendo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Gracias a Cristina por venir. Me gustaría lo primero introducir un poco la presentación que voy a hacer. La he dividido en dos puntos principales. Uno son datos macro con los que nos apoyamos en las previsiones para los distintos pares de divisa, y otro es un pequeño resumen de las políticas fiscales y monetarias llevadas a cabo por las principales economías que afectan a estas previsiones. Al finalizar veremos cuáles son nuestras perspectivas en los distintos pares para este año 2021 y 2022. Uno de los datos más importantes es la balanza de cuenta corriente, ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen importaciones, exportaciones de bienes y servicios, además de rentas y transferencias. Dentro de esta balanza por cuenta corriente incluimos la balanza comercial, que es la que más nos afecta. ¿Por qué? Pues porque nos muestra importaciones y exportaciones que han podido realizar o que han realizado durante un periodo tanto Estados Unidos como China como Europa, que son las tres economías principales que vamos a analizar. Como podemos observar, como podemos observar en la gráfica, Estados Unidos muestra un déficit comercial. Cuando hay un déficit comercial significa que hay un país que está comprando más bienes y servicios del exterior de lo que se está vendiendo en el extranjero y por lo tanto pues tiende a devaluarse la divisa nacional. Está claro que no solamente afecta, hay muchas más variables que afectan a la volatilidad del tipo de cambio, como pueden ser pues, una balanza de pagos, incluyendo crecimiento económico, tipos de interés, inflación, políticas de gobierno, pero es cierto que el déficit comercial es un viento a la contra especialmente negativo para la divisa. En este caso, como vemos en el gráfico, el déficit en Estados Unidos se ha ido deteriorando a lo largo del año 2020 y ha llegado, una de las caídas más importantes fue en el segundo trimestre, pasando a ser el 3% del Producto Interior Bruto. Este cambio ha sido el de mayor erosión desde que se tiene constancia, ¿vale? Y en su nivel actual el déficit está en el peor momento desde el año 2018. Esto hace básicamente que los activos denominados en dólares sean más atractivos para los extranjeros y provoque en sí una depreciación del dólar en el medio plazo. Como vemos también en la gráfica, tanto la línea roja como la azul, observamos que Europa y China mantienen un superávit comercial en el año 2020 pese a los problemas que ha habido en la economía con la pandemia. La parte del PIB, tenemos dos gráficos. El primero nos muestra cuál es el PIB durante el año 2020, tanto en la economía americana como en la europea y China, ¿vale? Como podemos observar, tanto la economía americana como la europea mantienen una tendencia similar, es decir, les ha golpeado la pandemia en el segundo cuatrimestre con medidas mucho más estrictas de confinamiento y luego hay un repunte en el tercero. En cambio, en el cuarto, en Europa, es cierto que recupera menos no recupera, y es Estados Unidos el que sí que ha recuperado un poquillo por encima de lo que se esperaba. En cambio, si lo comparamos con China, en el primer trimestre,
allí realizaron el cierre de la economía total, llevaron a cabo las medidas más estrictas de confinamiento y eso lo que hizo es que el PIB cayera cerca del 10% durante ese primer trimestre del año. ¿Qué estamos viendo y por qué ha habido una apreciación del yuan? ¿Vale? Que por eso me gusta recalcar ese gráfico, porque en el segundo trimestre, tercero y cuarto han conseguido mejorar las expectativas y han conseguido crecer por encima del 10% en el segundo trimestre y cercano al 5% en el tercero, y eso lo que ha hecho ha sido una apreciación progresiva del yuan frente a las principales divisas. Uno, el dólar, que lo hemos visto desde el mes de junio, una apreciación progresiva a lo largo del tiempo frente al yuan frente al dólar, y después contra el euro en las últimas semanas. Previsiones del PIB para este año. Vemos que China sigue creciendo por encima de las economías. En Europa y Estados Unidos va a depender de cómo afecten las medidas o cómo interprete la economía las medidas que han llevado a cabo, tanto monetarias como fiscales, en las distintas zonas, y los planes de vacunaciones que se tengan en cuenta. Estos dos datos, que son independientes a las políticas monetarias que suelen tomar tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, normalmente la Reserva Federal tiene como objetivo el empleo y el Banco Central Europeo la inflación, ayudan a entender por qué está habiendo una apreciación y los movimientos que estamos viendo en el mercado de las divisas durante los últimos 6 meses. Fluctuación euro-dólar, euro-yuan y dólar-yuan. En el gráfico se puede ver una apreciación del dólar frente a del yuan frente al dólar y una apreciación del euro frente al dólar a lo largo del periodo. ¿Por qué? Vamos a analizarla de manera independiente. Empezamos por la parte europea, que es un poco lo que más nos inquieta. Durante esta pandemia hemos visto algo que no se veía desde la creación de la Unión Monetaria, y es que Europa tiene una moneda y un banco central únicos desde donde se toman las políticas monetarias para todo el continente, pero no tiene una política fiscal unificada. ¿Qué ha pasado? Pues que en el mes de julio, cuando la canciller alemana Angela Merkel y Emmanuel Macron en Francia, pues deciden y llegan a un acuerdo sobre un paquete de ayuda que incluye un respaldo fiscal para todas sus zonas de 750.000 millones de euros. Esto añade la pieza fiscal que faltaba en esta unión monetaria y eso permitió la apreciación del euro que tuvimos desde el mes de junio hasta el mes de agosto, que pasamos desde 1,10 al 1,18. Por otro lado, en cuanto a política monetaria, es cierto que el Banco Central Europeo casi no ha tenido margen para reducir los tipos de interés y hacer frente a los riesgos planteados por la crisis, pero se ha comprometido a inyectar fuertes estímulos a la economía a través del programa de compras de emergencia para pandemias, que recordemos que ha sido ampliado en el mes de diciembre y prorrogado hasta marzo del 2022. Hay una diferencia clara por la que nos inclinamos y pensamos que el euro se puede apreciar frente al dólar a lo largo de este año, y es que los gobiernos europeos han mantenido su compromiso de apoyar el mercado laboral durante la segunda y tercera ola de la pandemia. Esto, además del suministro masivo de vacunas, que esperemos que vaya llegando de manera progresiva y con mayor agilidad a lo largo de este año, permitirán, en nuestra opinión, que la economía de la zona euro se recupere de una forma mucho más rápida que la americana, y por lo tanto es por eso que pensamos que puede haber una apreciación del euro frente al dólar. En la parte americana hay 4 puntos principales que hacen que el dólar pues, no esté teniendo ese apoyo para arrancar como podríamos esperar o como a algunos nos pudiera gustar en el caso de los exportadores, ¿no? Uno de ellos es la Reserva Federal. Hemos visto que cuando hay un déficit por cuenta corriente y estos están bajo presión, se suele contar con un banco central que ayude endureciendo la política monetaria. Durante el año 2020 lo que hemos visto es una Reserva Federal con un tono mucho más moderado y aunque los responsables nos han advertido que se podrían hacer ajustes en el quantitative easing, no ha sido realmente lo que se esperaba. Por otro lado, en cuanto al empleo en Estados Unidos, que sabéis que es el objetivo claro de la Reserva Federal para tomar políticas o para indicar sus políticas monetarias, hemos visto que ha habido un retraso importante a la hora de mostrar un apoyo
adicional al desempleo que estaban teniendo por motivos de la crisis. Desde julio y diciembre, al final, los republicanos y demócratas han sido incapaces de llegar a un acuerdo de esta política fiscal, inyectando $600 semanales del seguro de desempleo, y finalmente Biden lo firmó en el mes de diciembre, en vez de 600, únicamente por 300, por lo que estamos un poco expectantes a ver cómo actúa y cómo ayuda esto a la economía. Por otro lado, únicamente se ha recuperado el 50% de los empleos netos totales, perdidos desde el comienzo de la crisis. Las solicitudes iniciales de desempleo han aumentado y los ingresos personales han caído en 5 de los últimos 7 meses. Además, el informe de nóminas no agrícolas que hemos visto la semana pasada ha sido menor de lo que se esperaba, por lo que esto tampoco está ayudando al dólar en su apreciación frente al euro. Por resumir, en la parte americana estamos un poco expectantes a ver cómo son capaces de vacunar a su población. Es cierto que el lunes o el martes de esta pasada semana hemos visto que han conseguido vacunar a en torno a 2 millones de personas diarias, pero por otro lado creemos que los precarios planes de retención de empleo pues pueden llevar a una recuperación más lenta en el mercado laboral, ¿vale? Esto lo que hace es que el dólar pues pensamos que se puede depreciar a lo largo del 2021 frente a sus principales pares. Por último, China, como indicaba anteriormente, pensamos que ha sido la gran favorecida, entre comillas, porque al final ha sabido adaptarse a la pandemia de mejor manera que cualquier otra economía, ¿vale? En cuanto a política exterior y comercial, que hagan que el yuan se esté apreciando frente al euro y frente al dólar, pues ayuda a que la administración Biden haya ganado las elecciones presidenciales en noviembre de este año, y por lo tanto se prevé que la guerra comercial pues llegue a su fin en los próximos meses o a lo largo de este año, y eso favorece al yuan. Por otro lado, ha habido un acuerdo comercial entre China y Europa en el mes de enero, que creemos que también es un símbolo de que la economía europea va mejor y están mejorando las relaciones con el gobierno chino. A nivel macro, existe un superávit en la cuenta corriente, hay baja deuda externa y el PIB al alza, junto con un cambio significativo entre los inversores, por el que se percibe el yuan a día de hoy como una divisa mucho más importante que como una divisa emergente, pues hace que el yuan se esté apreciando contra el dólar, como estamos viendo en las últimas semanas. Bueno, llevamos ya en los últimos meses. Indicar también que China siempre ha utilizado, el gobierno chino y el Banco Popular chino utilizan el factor anticíclico. Este factor lo que provoca es que no haya una desviación diaria de más de un 2% en el tipo de cambio. Y esto hace que al final la divisa sea una de las divisas menos volátiles de los mercados emergentes. Esto os puede ayudar a la hora de realizar compras, saber que hay una volatilidad máxima en el mercado de un 2%, mientras que en un euro dólar pues estamos hablando que puede haber volatilidades diarias de un 2, 3, 4%, pero dependiendo de las noticias macro y de la incertidumbre política que puede existir, puede llegar a ser mayor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí os he puesto unos forecasts que esperamos que puedan ser de vuestra ayuda. Como veis, a final de este año esperamos que el dólar yuan esté cercano al 6,25, entre el 6,30 y 6,25, el euro yuan entre un 7,70 y un 7,75 y un euro dólar entre un 1,24 y 1,25. Y poco más por mi parte. Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar la palabra a Isabel Ye, nuestra directora de iniciativas en China, que ya está compartiendo su pantalla. Espero que los problemas de sonido que algunos estaban experimentando se hayan podido solventar. Isabel, todo tuyo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo voy a empezar a hablar y si tenéis algún problema para escucharme o lo que sea, pues ya lo vais diciendo. ¿Vale? Continuando con el tema del yuan, yo voy a comentar un poco sobre el proceso de internacionalización del yuan y cómo eso está también impactando en aquellas empresas que están comprando de China. Nosotros, una de las tareas que hace nuestro equipo es hablar de forma diaria con los proveedores sobre este tema de precios en yuanes y el impacto del tipo de cambio. Y aquí queremos un poco trasladaros un poco nuestra experiencia. Queremos empezar por mostraros cuál ha sido
el proceso de internacionalización del yuan que el gobierno chino lleva ya promoviendo bastantes años. Entonces aquí quiero poner énfasis en algunos hitos importantes. Empezar por octubre de 2016, que fue cuando el yuan chino pasó a ser incluido en la cesta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Para que os hagáis una idea de la importancia de las divisas que están en esa cesta, aparte del yuan chino, está integrado por el euro, la libra, el dólar y el yen japonés, por lo que eso supuso un punto bastante importante para China, ya que a partir de entonces el yuan pasó de estar fijado únicamente al tipo de cambio del dólar a estar fijado sobre una cesta de divisas. Eso quiere decir que anteriormente, cuando un proveedor chino antes del 2016 recibía dólares, para ellos era casi equivalente a recibir yuanes porque el movimiento iba en el mismo sentido. Pero a partir de estos momentos empezamos a ver más volatilidad del yuan respecto al dólar, que se está también reflejando sobre todo en el último año. Después, por otro lado, a finales del año pasado, el Banco Central Chino, PBOC, lanzó también una directiva sobre la mayor optimización de la liquidación transfronteriza del yuan. ¿Qué significa? Que anteriormente las empresas en China que exportaban en yuanes y recibían yuanes directamente desde fuera tenían que hacer bastante papeleo con su banco para poder recibir esto, comparado con el dólar, que era, digamos, la operativa habitual. Entonces, con esta directiva, lo que pretende el regulador chino es simplificar significativamente para estos exportadores chinos la opción de poder también recibir yuanes y hacer que el yuan se pueda usar más de forma internacional y así también poder adquirir mayor independencia respecto del uso del dólar americano. Entonces, debido a este proceso y también al impacto del tipo de cambio que hemos visto que en los últimos meses, como estaba diciendo Luis, el yuan se ha estado fortaleciendo, estamos viendo que más y más empresas que compran de China están considerando también, en vez de pagar en dólares, considerar poder trabajar directamente en la moneda local del proveedor chino, que es el yuan. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que vemos ahí? Por el lado del importador, una de las principales en los momentos actuales es asegurar que tienen unos precios de compra estables y que se protejan de lo que llamamos el tipo de riesgo unilateral, que luego explicaremos en la siguiente página. Después, mediante la obtención de precios en yuanes por parte del proveedor, eso le va a permitir al importador acceder al mejor precio. O sea, los precios base con los que trabaja el proveedor y con los que el proveedor le ofrecería, digamos, a un cliente chino en el mercado doméstico. Por supuesto, también a la hora de exportar hay que tener en cuenta también la deducción del IVA y todo eso. Pero al final aquí lo que busca el importador también es, yo quiero en plan saber cuál es el precio base del proveedor y asegurarme que me está dando unos precios que no están viéndose impactados por cómo les afecta el tipo de cambio dólar-yuan. Y por otro lado, por la parte del proveedor, volvemos en plan al problema del tipo de cambio, que como la mayor parte de los proveedores tienen bastante acceso limitado a poder en plan hacer seguros de tipo de cambio en China, porque al final el sistema bancario en China no está tan desarrollado como en Occidente. Entonces, solo las empresas grandes pueden acceder a los seguros de cambio tradicionalmente y, por otro lado, cuando una empresa que puede acceder a hacer un seguro de tipo de cambio con su banco, eso le consume la línea de financiación que tiene con el banco, por lo que al final la mayor parte de los proveedores realmente no tienen ninguna estrategia activa para protegerse contra el tipo de riesgo. Entonces, ¿cuál es su estrategia? Lo que vamos a explicar aquí en este ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos enseñando es cuál ha sido la evolución del tipo de cambio del dólar versus el yuan durante todo el 2020. Entonces, lo que consideramos son distintos puntos durante el año y el nivel donde estaba el tipo de cambio. Entonces, este caso, de hecho, está basado en un caso de un cliente portugués. Entonces, consideremos que el proveedor a principios de año le está dando a este cliente unos precios en dólares de $100, pero él a su vez va a tener unos precios base en yuanes, que aquí para simplificar vamos a considerar
que ellos lo que hacen es que ajustan sus precios yuanes a dólares en base al tipo de cambio de ese momento, ¿vale? Que a principios de enero hemos visto que el tipo de cambio de dólar-yuan son 6,97. En la práctica lo que vemos es que el proveedor suele dejarse un pequeño margen para protegerse de posibles fluctuaciones del mercado. Es decir, que según lo que nos comentaban los proveedores, ¿vale? En los años anteriores, este tipo de referencia que ellos utilizaban para convertir el yuan al dólar era normalmente como de un 6,8, ¿vale? Pero aquí consideremos, para ser conservadores, que el proveedor, su precio base en yuanes son 697 yuanes. Entonces, ellos cogen el tipo de cambio actual en enero, que era 6,97, y dicen 697 yuanes entre 6,97 son 100 dólares que me tiene que pagar el cliente para yo asegurarme mis márgenes. Pero ¿qué pasa? Que vemos en el punto A que durante la primera mitad del año pasado el tipo de cambio ha estado moviéndose de forma favorable para el proveedor. De manera que donde ellos se bastaban con recibir 697 yuanes, a la misma cantidad de dólares, como el tipo de cambio era favorable, ellos al cambio recibían 717 yuanes. Y a la pregunta a nuestros clientes de, oye, pues en la primera mitad del año, ¿vosotros visteis alguna fluctuación de vuestros precios? La mayoría seguramente dirá que no, que los precios fueron bastante estables, el proveedor ganaba un poco extra por el tipo de cambio y digamos que un poco todos contentos, ¿no? Pero el proveedor se estaba llevando todo el beneficio del tipo de cambio. Pero ahora nos vamos en plan al escenario adverso, ¿vale? Que a partir de agosto el tipo de cambio empieza a bajar y el yuan se empieza a fortalecer contra el dólar. ¿Qué pasa? Que en septiembre, que el tipo de cambio bajó hasta 6,75, donde antes los precios dólares eran 100, ahora se ajustan hasta 105. Porque claro, si el proveedor, su precio base en yuan son 697 y ahora si conserva los precios en dólares fijos de 100 dólares, ahora solo recibe 675 yuanes. Por lo que le pasa parte de esa pérdida al cliente para que pueda proteger sus márgenes. Entonces tenemos la situación de que el cliente no se ha beneficiado en la primera mitad del año de un tipo de cambio ventajoso, pero cuando el tipo de cambio se mueve de forma adversa, ellos tienen que asumir el incremento de precios. Entonces, debido a eso, estamos viendo también que incluso hay algunos proveedores que proactivamente están pidiendo a los clientes si existe la posibilidad de pagarles en yuanes directamente para evitar conversaciones de subidas de precios y todo eso. Y para los clientes que proactivamente se lo están enfocando a los proveedores sobre la posibilidad de poder pagar en yuanes, un poco aquí lo que queremos presentar son cuáles son las preguntas comunes que tienen los proveedores. En primer lugar, la deducción del IVA. O sea, por todas las exportaciones que se hacen de China afuera, el proveedor puede deducirse ese IVA. Entonces, muchos tienen la equivocación de que si reciben en yuanes no van a poder deducirse el IVA. Pero la realidad es que mientras que se reciba estos yuanes de fuera de China, se pueden deducir el IVA igual. Después, otro problema común es que los proveedores se quejan de que tienen mucho papeleo con el banco. Con la directiva que mencionaba al principio, cuyas medidas entraron en vigor el 4 de febrero, ahora va a ser mucho más simplificado el procedimiento para recibir yuanes directamente en el banco. Y por último, para aquellos proveedores que tienen cuentas en Hong Kong y reciben desde Hong Kong, sí que es verdad que tienen más problemas a la hora de recibir yuanes directamente en su cuenta. Y para eso, en Ebury hemos sacado un seguro enfocado para este tipo de proveedores que tienen este problema, que se llama Parallel Forward, que básicamente el proveedor puede seguir dando precios en yuanes, pero va a tener la opción de recibir dólares equivalentes. Entonces, eso, si luego queréis tener más información o pregunta, podéis directamente contactar con nosotros en Ebury. Y luego, por último, para acabar, quería compartir rápidamente en plan un caso práctico de un cliente al que ayudamos en plan en octubre del año pasado. Entonces, es un cliente que compra material textil de China y nosotros le planteamos la posibilidad de también trabajar en yuanes con su proveedor para evitar un aumento de precios. Entonces, al cliente le pareció bastante interesante y se lo propuso a su proveedor principal,
que el proveedor en principio estaba abierto, pero tenía muchas dudas porque nunca había operado antes en yuanes y tampoco sabía muy bien cómo les iban a pagar yuanes desde Europa. Entonces, en ese momento, el cliente involucró al equipo especialista chino de Ebury, que hablamos con el proveedor, le explicamos cómo se abría la cuenta en yuanes, qué trámites tenía que hacer con el banco, y al final el proveedor, después de chequearlo con el banco, empezó a dar precios en yuanes y el cliente pasó de facturar, de pagar dólares a pagar en yuanes. Entonces, eso más o menos fue en octubre del año pasado, cuando el cliente se aseguró que los tipos estaban dólar-yuan a 6,7, que a día de hoy, donde los tipos de cambio siguen bajando y están ahora a 6,4, supone, digamos, un ahorro potencial entre el cliente y el proveedor de más de un 4%, que si hubieran seguido operando en dólares. Entonces, aquí ya acaba mi presentación. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Isabel. Sé que ha tenido problemas por ajustarse en tiempo. Gracias, Isabel. Quería contar muchas cosas, pero ya sabéis, como os ha dicho, luego a posteriori os mandaremos las presentaciones y, por supuesto, si tenéis alguna pregunta, le podéis escribir, llamar directamente. Vamos a pasar a Cristina Portolet, como hemos dicho, directora comercial de Stock Logistic, que cuando quiera puede comenzar a compartir su presentación. Ya he visto, Cristina, que te han dejado alguna pregunta en el Q&A. Os recuerdo, podéis ir dejando todas las preguntas y en cuanto al precio de los fletes, yo creo que no va a llegar al final de la sesión porque Cristina ya tiene la respuesta ahí bien preparada. Sin más, os dejo con ella. Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a Ebury por permitirme el compartir con vosotros esta sesión. No tengo la bolita ni sé lo que va a pasar un poco con los fletes durante este año, pero lo que sí que voy a permitir es reflexionar un poco con vosotros y poneros un poco en escena de dónde vienen los medios de transporte actuales de China a Europa o a España en este caso, y un poco cómo va a ser la perspectiva en este año 2021. A ver, todos sabemos que el 2020 ha venido marcado por el COVID. En febrero del año pasado inició una pandemia mundial. Y este año pues, es inédito, atípico y los medios de transporte no son una excepción. Entonces, hoy por hoy, de China a Europa o a España en este caso, pues digamos que hay tres modalidades de transporte. La primera es el transporte aéreo, que es el más caro en el mercado y el más rápido. Luego está el transporte por ferrocarril, que no tiene tanta incidencia en el caso de España, con lo cual prácticamente no me voy a extender porque no tengo mucho tiempo. Está a mitad de camino entre el marítimo y el aéreo en cuanto a precio y en cuanto a tiempo de tránsito. Y luego sí que me extenderé un poquito más en el transporte marítimo, que es aquel más barato y por contrapartida el más lento, con el tiempo de tránsito mayor. Indicaros que bueno, pese a que las aerolíneas en el caso del transporte aéreo pues bueno, tienen marcados sus corredores principales, como pueden ser desde China a Europa o desde China a Estados Unidos, con aviones cargueros en que solamente se transporta mercancía, pues hay un porcentaje muy alto de mercancía que viaja en avión de pasaje. Bueno, pues con el COVID hay un 90% más o menos del tráfico internacional de pasaje que ha desaparecido. ¿Esto a qué nos lleva? Pues como podréis comprender, a una situación caótica, donde hemos visto todos en los medios de comunicación que han habido épocas en que no ha podido volar ni mercancía de primera necesidad. Y a modo de ultimar el transporte aéreo, que tampoco me quiero extender mucho en él, pues os digo, por ejemplo, que a modo de ejemplo y referencia, pues antes del nuevo año chino, en el 20, un envío aéreo desde el aeropuerto de Shanghái a Madrid, pues estaba en torno a $3,3 por kilo, y antes del nuevo año chino de este año el precio era casi de 8, para que os hagáis un poco la idea de lo que han sido los precios. Pero bueno, voy a basarme más mi reflexión y mi análisis sobre todo en la parte del transporte marítimo.
Entonces, mirad, en condiciones normales, en un año normal y corriente, pues bueno, digamos que el año arranca con una firma de contratos por parte de compradores y vendedores, establecen las compras y ventas pues o bien por año, por bien estación, en fin, cada uno un poco marca según la trayectoria. Y los transitarios o intermediarios en la cadena de transporte, pues bueno, negociamos los fletes con las navieras pues entre enero y abril más o menos, fijando un poco pues según volúmenes, estrategias con navieras, un poco elige los socios principales, en fin, te comprometes a unos volúmenes para conseguir unos fletes cuanto más mejor, en fin, vas tratando un poco las estrategias. Y durante el año estos fletes, pues bueno, depende del volumen en el año, pues fluctúan un poco. Hay una serie de periodos álgidos en la carga, como pueden, por ejemplo, ser el nuevo año chino, antes del nuevo año chino, antes del verano en Europa, antes de Navidad, etcétera, donde hay un empuje de carga y por tanto los fletes suben. Sube la demanda sobre la oferta y suben los precios. Por contrapartida, después de estas épocas, pues bueno, hay una bajada de carga y por tanto las navieras, con intención de llenar sus buques, pues bajan un poquito los precios. Esto digamos que sería en las condiciones normales en un año típico. Pero como bien sabemos todos, pues estamos en un año y en una época inédita en que nos está afectando a todos la pandemia mundial. Con lo cual, pues no se están comportando los medios de transporte como es debido, como al menos estamos acostumbrados. Entonces, yo sé que la mayoría de vosotros estáis relacionados en primera mano con el mundo de la logística y el transporte, con lo cual, pues bueno, ya sabéis un poco cómo están actualmente los precios, pero para aquellos que no estéis tan habituados, pues mira, me ha parecido importante o interesante compartir esta diapositiva con vosotros, en el que, como bien podéis leer ahí, en aguas revueltas, ganancias en este caso, de navieras. ¿Por qué digo esto? Pues a ver, digo esto porque, mira, cuando solicitas hoy por hoy una oferta desde Asia, la cara que se te queda es algo así parecido a lo que vemos en esta diapositiva. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, comparto con vosotros un poco el estado de fletes, una comparativa así más o menos rápida que he preparado, y es que en la segunda quincena, por ejemplo, del año de diciembre del 18, los precios más o menos de media estaban en un 20 pies de un precio base, de un puerto base a España, de un 20 pies a 750 y 1.400 el 40 pies. En la misma quincena del año siguiente estaban a 950 y 1.800. Y aquí ya empieza donde viene el baile. Entonces, la segunda quincena de diciembre del 20, los precios están a 3.900 y 7.200. Como podéis ver, el salto es bastante importante. Y ya el punto álgido de fletes que hemos tenido y que la mayoría de nosotros jamás hemos visto a estos niveles, han venido un poco antes del nuevo año chino, en que los precios han estado en una media de 4.650 y 9.400. O sea, como podéis ver, la diferencia es brutal. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues a ver, hay mucha gente que no entiende un poco el tema del COVID con el tema de los precios. Yo considero firmemente que el COVID ha sido un detonante, pero no es la razón principal. Y para ello, sabéis que para entender bien un poco una situación sociopolítica y económica, pues hay un poquito que analizar pues un poco situaciones anteriores. A ver, la primera década del 2000, China ya sabéis que multiplicó sus exportaciones casi por 7 y las navieras ampliaron ahí los recursos para saciar el apetito del gigante asiático, es decir, sacaban mercancía hacia todo el mundo y las principales rutas navieras fijaron ahí sus servicios. En el 2008 hay una crisis mundial y, bueno, con el correspondiente desplome del comercio y la ralentización de China. Sin embargo, las grandes navieras decidieron seguir con su estrategia de aumentar capacidad, entrando en una guerra de precios, la guerra de precios que en los últimos 15 años más o menos todos conocemos, para arrebatarse clientes a los competidores y llenar los buques. En el 2015, por ejemplo, como ejemplo,
mientras que la carga crecía apenas un 2% a nivel mundial, el tonelaje de los barcos lo hacía por encima del 8%. Por encima del 8%. Debido al empecinamiento de las navieras y las economías de escala. En la última década, por tanto, el sector naviero se ha visto inmerso en una situación caótica de precios bajos hasta límites pues, insostenibles, con pérdidas de millones de dólares, viéndose abocadas a fusiones, alianzas entre ellas, incluso, como muchos recordaremos de nosotros, en el 2016, la quiebra de la ya desaparecida, evidentemente, surcoreana Hanjin. En un mercado de fusiones y ya de por sí puesto en muy pocas manos, comparto esta diapositiva con vosotros, y es que hoy por hoy en manos de las 7 principales navieras está el 75% del mercado de Asia. Dichas navieras son Maersk MSC, COSCO CMA, Hapag-Lloyd y Evergreen, y en mayor medida Yangmin y Hyundai. ¿Qué ocurre? Pues que si estas 7 navieras son las que deciden en el 75% del mercado, pues nos podemos hacer un poco la idea. Vienen de una década de perder bastante dinero. Entonces, indico que el COVID no ha sido la razón principal, pero sí un detonante. ¿Qué ocurre? Que en marzo del año pasado, a raíz del COVID, China primero y luego por contrapartida prácticamente todo el mundo empieza a cerrar fronteras, se para el comercio, hay una pandemia nunca antes conocida y en fin, y todo eso pues influye. ¿Qué hacen ellas? Pues evidentemente estamos hablando de 3 o 4 alianzas que controlan las rutas principales de Asia a Europa y entonces deciden quitar barcos del servicio, adecuar un poco más la oferta frente a la demanda. Se estima más o menos que el actual servicio que se ha quitado de mercado es en torno al 20%, con todo lo que ello supone. Entonces, la reducción de salidas de buques y extensión del viaje con mayor puerto de transbordo, pues lleva a que, con los buques cada vez más llenos, a una lentitud de la descarga, entrega y devolución de contenedores, empieza a haber escasez de equipo vacío. Pensad que durante muchos meses hemos estado confinados con las industrias paradas, los puertos parados y cerrados, y todo eso evidentemente lleva a una desigualdad y a un imbalance que llaman de contenedores brutal. Es cierto que tras el confinamiento hay un aumento del consumo en muchos productos, con lo cual, pues el aumento de consumo y las premisas anteriores que os he comentado, pues ¿a qué nos lleva? A un aumento de fletes, a recargos por congestión, por sobrepeso, en los servicios Prime. ¿Qué es un servicio Prime? Para aquel que no lo conozcáis, pues es algo así como que si me pagas más, te doy el equipo, y en caso contrario, pues no tendremos equipo hasta... En fin, y esa es la situación un poco en que nos hemos visto. Estamos ahora focalizando el tema con Asia-Europa, pero prácticamente los que estéis familiarizados con las cadenas logísticas, la situación es bastante similar en todas las rutas principales en el mundo, incluso mercados como por ejemplo el Mediterráneo o el norte de África, que prácticamente durante el año apenas fluctuaban, también están moviéndose, es decir, que está afectando bastante. ¿Qué pasará con los fletes? Como os decía, yo no tengo una bolita, no sé, o sea, he oído en estos viajes virtuales de estos últimos meses, pues de todo. Tenemos que, por eso hacía un poco el análisis con vosotros de dónde venimos en los últimos años y cómo ha sido la situación con las navieras, con miles de pérdidas en ellas y la quiebra de algunas, es decir, prácticamente nos hemos visto beneficiados en fletes muy bajos. Y he oído pues de todo, aquí hay de todo. ¿La presión disminuirá después del 9 año chino? Bueno, pues sí, seguramente haya una desenfrenada de aumento de precios y algo disminuirá, pero quien piense que los precios van a volver a los 1000 por TEU, ni de casualidad, yo lo dudo, y lo dudo mucho, porque además las premisas que tenemos no son esas. También he oído que las autoridades reguladoras intervendrán, que si la FMC, que si... Fetella, las autoridades reguladoras no han intervenido previamente en casos contrarios y yo dudo que lo vayan a hacer. Está claro que los fletes no pueden crecer de forma
incontrolada durante muchísimo más tiempo, pero dudo que ahora peguen un carpetazo y bajen, lo dudo. También he oído que se desplegará más capacidad en los buques. ¿Por quién? ¿Por las navieras? ¿Que son las que están ganando más dinero que nunca? No sé, puede, pero no lo veo así muy factible. Y una situación que también le he oído unida a la subida de los precios es que volveremos a la normalidad tras el verano cuando todos estemos vacunados. Esta es una frase que yo en particular me causa gracia porque creo que la utilizamos todos para todo, o sea, para volver a los gimnasios, a los restaurantes a cenar, a que bajen los fletes, o sea, no sé si en verano estaremos vacunados, lo que tengo claro es que esa situación no nos va a llevar directamente a poder disfrutar de fletes como lo hemos hecho en estos años atrás, porque la situación creo que no va a volver atrás, al menos en ese sentido. Tenemos que recordar algo que todos sabemos, y es que en ausencia de un monopolio, y un monopolio no lo es, porque si no las organizaciones reguladoras ya habrían intervenido, y no han intervenido en ninguna naviera, pese que alguna de ellas asesora más del 30% del mercado, o sea, no ha intervenido, con lo cual no es un monopolio. En ausencia de un monopolio es el mercado el que fija el precio. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No sabemos lo que va a pasar, pero de momento, si hay demanda y hay escasez de oferta, los precios se mantendrán altos. Y eso es una realidad. Nuestro consejo a clientes, para finalizar, pues a ver, que se ajusten los presupuestos a conciencia, o sea, este año sí que hay que mirar las cosas y mucho. Estamos en un año atípico y anómalo y en eso no vamos a poder cambiar. Hay que encontrar las eficiencias más que nunca, es decir, hay que afilar el boli y ver un poco más que nunca. Hay que negociar tan duro como uno pueda, pero estando preparado para que este año es duro como ninguno en años anteriores y que en muchas ocasiones, no nos engañemos, en que va a primar más la viabilidad de los embarques que el propio precio de los mismos, y eso es así. Hay que confiar las cargas en un proveedor de transporte firme, estable en el mercado, con capacidad de compra, es una realidad, es decir, si tengo un espacio ilimitado doy por igual a todos mis clientes espacio, pero si empiezo a tener escasez, pues todos cuidamos un poquito mejor a los clientes que nos dan más volumen que a los que nos dan menos. Y si debe, y creo que esta vez muchos debemos, porque no es un aumento baladí, es decir, estamos hablando de un aumento importantísimo en el precio, pues habrá que trasladar los costes a los clientes. La mayoría de nosotros estamos en el mismo barco, por así decirlo, que viene además muy apropiado para el transporte. Y bueno, si ya lo repercutimos cuando los aranceles comerciales se dispararon, pues que habrá que hacerlo otra vez. Y eso es un poco el análisis o el balance que he querido compartir con vosotros. Sé que no tengo la bolita, no sé lo que va a pasar, quiero pensar que no pueden crecer exponencialmente como han hecho en estos tiempos atrás, pero sí que os digo que los inputs y los comentarios y los resultados que estamos recibiendo a corto es que la situación, al menos hasta el primer semestre de este 21, es que sigan igual. Con lo cual, pues esperemos que esta situación pase cuanto antes y de la mejor forma posible para todos, pero la situación que vamos a tener en los medios de transporte no va a cambiar mucho, me temo. Y nada, muchas gracias a todos y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Cristina. Simplemente ya habíamos avisado que la presentación venía directa al grano. De hecho, la primera pregunta yo creo que además la acabas de responder en la sección del Q&A, que cuándo volverán a los niveles actuales. Ya hemos dicho que la boleta no la tenemos. Y que actuales, a los niveles actuales de que de una época donde los medios de transporte vienen de pérdidas de millones de euros, pues hombre, hay un dicho que eso es muy común para todos y es que el que puede vender a 10 no vende a 8.
Eso está claro. Pasamos a la siguiente pregunta que nos lanza Isidro, y es: ¿en qué momento consideráis que el yuan será una moneda plenamente convertible en el mercado de divisas y podrá desplazar en parte al USD como moneda de referencia en el comercio internacional? Yo creo que Luis, bueno, y también Isabel quieren contestar esta pregunta. Vale. Bueno, el yuan es una moneda convertible a día de hoy, es decir, se pueden realizar operaciones tanto de compra como de venta de yuanes. Es cierto que se trabaja con una moneda offshore, que es la que nosotros incluimos y es la con la que se suele trabajar a nivel europeo, pero al final cotizan de la misma manera que la onshore, ¿vale? Por lo tanto, es convertible pues, contra el dólar, contra el euro, contra los yenes, contra las libras, contra cualquier par de divisa. Y lo siguiente era cómo podrá desplazar en parte el dólar como moneda de referencia. Hay una diapositiva que me gustaría haber incluido que hablaba de es un informe que hace SWIFT de manera mensual. Para que os hagáis una idea, en diciembre de este año, en diciembre del 2020, el yuan supuso el 1,88% de los pagos vía SWIFT a lo largo del mes, mientras que el dólar pues supuso el 38,73% y el euro el 36,70%. Por lo tanto, al final no creo que llegue el yuan a coger un nivel tan alto en cuanto a volumen transaccional, pero sí que es cierto que en los últimos años ha ido escalando y ya se sitúa por delante del dólar canadiense, el dólar australiano, el Hong Kong dólar, y está por detrás de la libra y del yen japonés. Isabel, ¿tú querías completar esta pregunta? Bueno, yo lo único que quería explicar, como estaba diciendo Luis, que hay un CNH, que es el yuan que se cotiza fuera de China, y el CNY, que es dentro, ¿vale? O sea, aunque ambas monedas tienen una cotización distinta debido al mercado onshore y offshore, una vez que el CNH entra dentro de China es a un tipo de cambio 1-1. O sea, que realmente no afecta el que mandemos en plan CNH desde fuera, que son libremente intercambiables, a CNY dentro de China. Y ya está. Cristina, también nos preguntan que si crees que durante este año seguirán creciendo los fletes y los precios de forma ilógica, o hay esperanza de que puedan mantenerse a pesar de estar ya por las nubes. A ver, los precios van a bajar ahora un poquito, pero un poquito solo después del nuevo año chino. Pero en principio las navieras se reservan y insisto que estamos ahora focalizando el tema Asia-Europa, pero es que en general la exportación desde España se están buqueando ya cosas para marzo y pidiendo favores a todo el mundo. O sea, yo diría a ver, no tiene sentido porque llegará un momento en que hay incluso clientes con determinadas mercancías que nos dicen que con estos precios no les conviene, pero no les conviene para comprarlas de dónde, que ese es el problema. Ese es el problema, que el focalizar nuestras compras en una zona pues nos lleva a vernos perjudicados en situaciones como estas. La perspectiva es que no, al menos hasta el primer semestre yo diría que no. Aunque a pesar de que ahora en condiciones normales y en años sin COVID, después del nuevo año chino hay una bajada de carga y hasta que empieza un poco el verano, pues los fletes han bajado un poquito. Bajarán, pero yo no creo que vayamos a los niveles en que hemos tenido años anteriores, sin duda que no, porque las alianzas y el fusionarse empresas y todo eso viene precisamente a que tienen una situación que no es sostenible en el tiempo. Pues no hay más preguntas en el Q&A. Me imagino que, bueno, seguro que salen a posteriori un montón. Agradecer de nuevo a todos Jesús, los perdona, que... está viendo Dime. algunas preguntas en la parte del chat. Lo que están comentando, Isabel lo está respondiendo en algunos casos. Hay una también de José Carlos. Cristina, Adelante, esta es para adelante. ti. Sí, la subida del precio del petróleo puede haber afectado también a estos fletes, al precio de los fletes. Sí, algo habrá afectado, pero el petróleo ha subido en épocas anteriores
también hemos tenido muchas subidas y que incluso ha sido motivo de todos nuestros telediarios y demás, y los fletes no se han visto nunca reflejados así. O sea, yo apuesto a que la razón principal es precisamente eso. O sea, vienen de un sector con pérdidas en una situación de una oferta desfasada frente a la demanda, un sector de por sí en pocas manos, donde se han empezado a hacer alianzas y donde a unificar servicios, y como tienen el poder han descubierto el black sailing, y yo no creo que se bajen de ese buque. Que afecta, sí, afecta, pero no creo que sea el tema principal, ¿no? Vale. A ver, Bueno, hay más preguntas en el chat. Sí. Sí. Lo que A pasa ver, es yo que... voy a comentar rápidamente la que menciona Hermenegildo, que es bastante buen punto, ¿no? Lo que dice es, estoy comprando en euros y me podrías aconsejar cuál es el tipo de moneda en que puedo pagar y si me beneficia pagar en dólar o en yuan. Para explicar un poco, ¿no? O sea, realmente para el proveedor chino tradicionalmente siempre han utilizado dólares. Entonces, como ahora están viendo que el dólar se está debilitando, entonces dicen, oye, pues como muchos no han caído que pueden recibir yuanes directamente de Europa, ofrecen euros. Pero realmente eso no es un arreglo al problema, porque tanto el dólar como el euro para el proveedor sigue siendo una divisa. Y como tal, si ellos no se aseguran, siempre va a haber un tipo de riesgo abierto que lo va a estar controlando el proveedor y no el cliente. Entonces, a la pregunta de ¿qué me compensa más? Pues euro, dólar o yuan, depende, ¿no? O sea, si nosotros como comprador queremos en plan tener controlado el tipo de riesgo y elegir un poco qué estrategia queremos seguir, si cubrirnos o no, o cómo hacerlo, lo mejor es que directamente le pidamos al proveedor sus precios base en yuanes. Pero también un punto importante a tener en cuenta es siempre negociar en base como al volumen entero. O sea, no por facturas y decir, oye, en esa factura dame precios en euros, dólares, yuanes, a ver qué me compensa. Y en la próxima vuelve a hacer lo mismo, porque entonces eso realmente un poco traiciona en plan la razón de ser de todo eso, ¿no? Porque al proveedor lo que le interesa, si factura en yuanes y da mejores precios, es que se quite el tipo de riesgo, por lo que va a esperar que si se le paga en yuan, que se le pague en plan a largo plazo y no puntualmente. También lanzan la pregunta de si existe la posibilidad de que una naviera china sea quien se pueda pagar directamente en renminbi y no tener que pagar intermediarios. A ver, sí, se puede pagar a una naviera china, se puede pagar en remis, se puede pagar aquí en destino en euros, porque esas navieras también tienen aquí presencia. Quedarán algunos servicios, como por ejemplo el despacho de aduanas de importación, en el que no suelen prestarse ese servicio, y también existe, me refiero, eso es una posibilidad que hoy por hoy también se tiene. Entonces, de hecho, hay grandes cuentas o grandes corporaciones donde negocian directamente con navieras y consiguen un precio ajustado y no utilizan la figura del transitario, por supuestísimo. Pero a priori eso es ventajoso a empresas muy, muy grandes, con unos volúmenes importantes por los que negociar. A priori, a pesar de que estés pagando a una empresa transitaria, pues esa empresa siempre tendrá mejor precio que la naviera te va a considerar a ti por tu volumen, ya que nosotros como intermediarios pues negociamos por el volumen total. Pero sí, puede ser. Estupendo, yo creo que ya hemos raspado unos minutillos extra a lo que teníamos establecido. Ya sabéis que vamos a mandar todo el contenido del webinar más las presentaciones a posteriori en un email, como habitualmente hacemos. Agradecer a todos los que habéis estado atentos a este webinar. Esperamos, por supuesto, en nuestros próximos seminarios online. Especialmente agradecer a Cristina Portolés, que ha querido acompañarnos en esta sesión con su experiencia. Y sin más, cedo la palabra a Luis y muchas gracias a todos por participar. Nada, gracias Jesús. Nada, cerrarlo es decir gracias una vez más. Gracias Cristina, gracias a todos los participantes, Luis, Isabel, Jesús, por organizarlo tan puntualmente. Y sobre todo gracias a la gente que estáis ahí atendiendo a lo que entendemos que puede ser útil para vosotros.
Hemos hablado un poquito de cómo vemos el mercado, cómo lo veíamos en cuanto a las cotizaciones. Hemos intentado dar unas soluciones respecto a cómo pagar más eficientemente, cómo cubrir los riesgos que lógicamente entrañan tener transacciones internacionales en monedas distintas de la nuestra propia. Y luego, pues Cristina nos ha explicado muy bien su visión de por qué ha pasado lo que ha pasado en el mercado de fletes. Y aunque dice que no tiene la bola de cristal, yo creo que sí que ha puesto bastante claro que no espera una rebaja en el medio o corto plazo. Otra vez, gracias. Espero que haya servido a todos los que estáis ahí escuchando y viéndonos. Y nada, muchas gracias. Hasta la siguiente.